Muy buenos días a toda nuestra audiencia, bienvenido a tu programa Las Promesas de Dios y una vez más le damos honra, gloria al que vive, al que se merece todo tu alabanza, se merece todo tu sacrificio, se merece toda tu vida, se merece todo olor, toda honra, toda gloria, se merece que le des el crédito en todo momento y en todo lugar, Él se merece todo. Porque cuando se trató de ti y de mí, Él envió a su Hijo amado Jesucristo a dar su vida en la cruz de Calvario por salvarte a ti, por salvarme a mí, por salvarnos. Él intercambió, hizo un intercambio, hizo una negociación, aleluya, intercambió su vida para dar la tuya en libertad, en sanidad, en salvación. Así que en esta hora, Padre, rociamos tu sangre, declaramos tu sangre preciosa, a lo ancho, a lo largo, a lo profundo, que tu sangre ministra liberación. En esta hora enviamos tu palabra omnisciente, omnipresente, omnipotente. Jesucristo es la palabra viva y eficaz. Declaramos que tu palabra penetrará durante este programa. Cuando termine este programa, mi alma alaba tu gloria. Padre, recibiremos la instrucción, la impartición, la porción que tú compraste a un precio de cruz, a un precio de dolor, a un precio. Él se hizo maldito para que tú fueras bendito. Él se hizo pecado para que tú pudieras ser santo. Él se hizo muerte para que tú pudieras tener la vida eterna. Y dice la palabra de Dios que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo. Dejó su trono de poder, de gloria, dejó su reino para dar su vida y bajar hasta lo más bajo. Él bajó 3 días a predicar a las almas encarceladas. Me apasiona, ese es mi texto favorito. Y dice que le arrebató a Satanás las llaves de la muerte del Hades y junto con ello todo cautiverio. Así que en esta hora yo declaro que todo cautiverio de incredulidad, amargura, locura, esquizofrenia, incredulidad, depresión, opresión, deuda, cáncer, diabetes, sida, pornografía, alcoholismo, no sé cuál es ese cautiverio. En esta media hora tú vas a recibir tu libertad, vas a recibir tu sanidad, vas a recibir, aleluya, vas a recibir una instrucción, una palabra rema exacta que edifique, que transforme, un cambio. Yo en esta hora declaro un de repente, una intercepción, una interrupción de su agenda sobre tu agenda. No es coincidencia, como te lo digo, no es casualidad que en esta mañana estés delante del trono de la gracia. Así que bienvenido eres, Espíritu del Dios viviente. Bienvenido, Joel. Amén. Y cuando Él resucitó, ya lo había dicho a Pedro, sobre ti, Pedro, le cambió el nombre de Simón, a Pedro dice sobre ti, y Pedro significa, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ninguna, prácticamente que la iglesia fundada en esta piedra va a vencer a todo. Dice, the gates of hell will not prevail. Dice que los portales del infierno, ¿okay? Las puertas del infierno, aleluya, las rejas del infierno no prevalecerá en contra de nosotros. Y que para eso Él trajo un fundamento. Me recuerda de que cuando Él, después de que resucitó, se quedó todavía 40 días después de su resurrección, en un cuerpo glorificado, enseñándole más a los discípulos de cosas del reino. Y cosa que eso no está en la Biblia, pero está en el Espíritu Santo. Cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, Él te revela todas las cosas. Hablamos mucho de la palabra, pero realmente la palabra es el Señor Jesucristo. Aleluya. La palabra encarnada, el verbo, la palabra en acción es el Señor Jesucristo. Esta palabra, muchos hablan, es que la palabra y la Biblia, no, el verbo. Aleluya. El verbo encarnado es el Señor Jesucristo. La palabra encarnada, hecho en acción, es el Señor Jesucristo. Ese es el que trae la revelación. En Él trae toda revelación. Entonces lo que falta aquí en lo escrito, Él lo continúa a través de con tu Santo Espíritu. Si tú tienes una relación con el Señor Jesucristo, esto nada más es el fundamento. Y vamos a hablar del fundamento, Hebreos 6, de la doctrina de Cristo. Esto es una puerta, no es el contenido total, no es un almacén
que contiene todas las cosas. Dice, la Biblia dice que en Juan, el último capítulo de Juan dice que si se revelara todos los milagros que hizo Jesús en la tierra, la Biblia no podía contener tantos señales y prodigios, tantos milagros. Entonces, vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya está, haz de cuenta como si ya está establecido, como que ya es algo que en tu vida espiritual ya debes de tener puesta. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de imposición de manos, de la resurrección de los muertos y juicio eterno. Aleluya. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Por qué dice si Dios en verdad lo permite? Porque hay un crecimiento, hermano. Es decir, Dios no te va a dar todo para que te ahorques, ¿ok? No le va a dar un carro a un niño de 7 años para que agarre ese carro y se estrelle contra la pared, ¿ok? Vamos a aterrizar esto. Bueno, rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos hacia la perfección. ¿Qué es la perfección? El amor. La sabiduría, el entendimiento de todas las cosas. Si tuvieras un amor y tuvieras sabiduría, ya te relajarías, ya nada te estorbaría, ya nada te molestaría, porque entiendes, hay un entendimiento de la naturaleza de Dios, hay un entendimiento de la naturaleza humana, y entre más tenga la relación con el Espíritu Santo, más fe desarrollas. No echando otra vez el fundamento de repente, obras de la fe en Dios. Tienes que desarrollar la fe en Dios. ¿Qué significa? Descansar en Él, confiar en lo que está haciendo. Lees la Biblia, Él te revela una cosa, te dice, ¿lo crees? En ese momento, sí, Señor, lo creo. ¿Cómo viene la fe? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. El oír no solamente la palabra de Dios, sino oír la palabra rema que Dios te da diariamente. ¿Qué es rema? Hay rema y logos. El rema es la palabra que te resalta, que te pega, que te das cuenta, eso es para mí. Entonces empiezas a meditar en eso y empiezas a digerirlo y empiezas a recibirlo para tu vida. Doctrina de bautismos, después de recibir al Señor Jesucristo, el bautismo más importante es el bautismo de agua, donde tú declaras, no solamente declaras a los testigos que están alrededor de ti, o sea, entras en un lugar, te sumerges en las aguas y en ese momento te estás declarando no solamente a los testigos alrededor de ti, estás declarando a los cielos, al infierno y al mundo que tú le perteneces al Señor Jesucristo y Él ha pagado un precio muy grande por Él y lo amas y lo recibes. Está el otro bautismo del Espíritu Santo, santo y fuego, ¿okay? El bautismo del Espíritu Santo es cuando desatas los dones en tu vida, empiezas a activar lo que ya está dentro de ti, empiezas con evidencia de hablar en lenguas. ¿Qué son hablar en lenguas? Cuando estás hablando dialogando con el Señor o con los ángeles, incluso estás dialogando, uno puede dialogar en lenguas con otra persona. Y empieza a haber revelación en Dios, no lo empiezas a decir nada más para una cosa para entretener, sino para que la revelación de Dios entre y pegue y empiece a destruir las cosas del enemigo. Esas son las lenguas. Bueno, estoy impresionada cuando hablas acerca del poder de la intercesión y tiene mucho que ver porque el Espíritu Santo me revelaba cuáles son los puntos o cuáles son las ventajas o victorias que un intercesor tiene mientras se pone en medio, ¿verdad? Porque Jesucristo es el sumo intercesor de nuestras almas. Pero lo que me impresiona, y quiero darte una definición de intercesión en el griego quiere decir entucano, que es estar enfrente de una persona. Y el prefijo para discernir y explicar esta palabra es huper entucano, que quiere decir mirando a la cara a alguien. Aquí es donde el intercesor se pone enfrente de o en medio de.
Una persona que está centrada enfrente a la otra. Quiero hablar de la intercesión y no solamente de la intercesión, sino de la oración intercedora, porque hay diferentes tipos de oración y hay una oración con intercesión como el Espíritu Santo lo demanda, con gemidos inaudibles, no sabemos, dice la palabra de Dios, como conviene. Y esta estructura en la palabra griego está traducida 127 veces, que es la palabra presuché, que quiere decir predirección, o sea que tus decretos, que tu palabra, que tu oración debe de tener una dirección. Tú le tienes que dar una dirección. Seuché quiere decir voto, deseo o meta. ¿Cuál es tu meta? Tu meta es alcanzar la liberación, tu meta es alcanzar la sanidad, tu meta es alcanzar, hay una meta, un modo, un porqué. Tú estás haciendo esa oración intercedora. En el hebreo se llama tefila. Tefilá con kavaná. Tefilá es oración con intención. Qué importantísimo es que cuando tú te pones en medio a interceder entre un demonio y una persona, que es lo que hacemos todos los días, cuando un hermano te llama, este fin de semana un hermano me llamaba, hermana, yo necesito liberación, se me están durmiendo las manos, se me están durmiendo los pies, estoy sintiendo que me hacen brujería. El intercesor se pone en medio de, que fue lo que el sumo intercesor, nuestro Señor Jesucristo, hace, ¿verdad? En este momento, cuando el Padre, porque Él aborrece el pecado, lo inmundo, y dice que cada vez que Él está a punto de destruir la humanidad, es lo único que hace: Padre, mi sangre, Padre, mis llagas, Padre, mis heridas. Y frente a frente lo mira cara a cara, como en esta hora te estamos viendo. Se pone como el sumo intercesor de nuestras almas. Y entonces hay una cosa que el Señor, el Padre de las luces, Abba, no puede hacer, y esa es negarse a sí mismo. A sí mismo es cuando tú oras en la unidad con una intención con kavaná. Oye, Adonai, Eloheno, tu Dios, uno es. Por eso, como Él es uno y tú eres uno con Él y somos uno con el Padre, entonces Él dice en la palabra de Dios que si hay algo que Él no puede hacer, es negarse a sí mismo. Hay una cosa muy importante en todo esto, es de que sí está deteniendo el juicio de Dios, pero ya el juicio de Dios ya fue castigado sobre el Señor Jesucristo. Al decir está reteniendo el juicio, es que realmente hay un acusador que va diariamente ¿cómo se llama? A las cortes del cielo, acusándote constantemente. Entonces lo que sucede es cuando Jesús dice, bueno, Señor, aquí está mi sangre, aquí están mis llagas, aquí está todo. Entonces esa acusación lo neutraliza y prácticamente le pone un bozal al enemigo. Porque Jesús está intercediendo constantemente, está poniéndose en el vallado, en la brecha. ¿Qué es estar en la brecha? En la brecha significa que cuando tú estás, la brecha es una puerta, es un espacio donde te pones tú orando y tu alma está en esa brecha y del otro lado está la oscuridad de las personas que están encarceladas y todo eso. Entonces cuando tú te pones en esa brecha, la luz divina del Señor te atraviesa, desata a través de ti y empiezas a alumbrar y la gente empieza a darse cuenta, bueno, yo no necesito eso, empiezan a quitarse las cadenas. Aleluya. Amén. Y mira, quiero hablarte por qué es importante la oración intercedora. Aquí el Señor me lleva a referencia directamente al libro de Daniel 9, del 20 al 27. Aquí donde Daniel está hablando de la profecía de las 70 semanas. Porque, ¿qué sucede? Si hasta ahorita no hemos sido consumidos, es porque está el sacrificio. El sacrificio es el pacto. Tú tienes que estar bajo un pacto, bajo una cobertura, bajo una dirección. Fíjate bien, es tan importante que tú entiendas el poder del sacrificio, no solamente de la oración intercedora y la dirección, sino estar bajo esa cobertura. Dice en el libro de Daniel 9, del 20 al 27. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuya presencia estamos. Y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado del pueblo de Israel, y derramaba mi ruego delante de Dios, mi Dios, por el monte santo de Dios. Eso es la oración intercedora, derramarte.
vaciarte delante del trono de la gracia, delante de su presencia, que no haya nada que interponga, que no haya nada que limite. A veces tú en la intimidad eres más real, ¿verdad? Digamos con tu pareja, que cuando estás fuera de, ¿verdad? En el público, eres auténtico, eres auténtica, eres original. Eso es lo que Abba quiere, que cuando tú vengas al trono de la gracia te derrames. Dice así: al principio de tus ruegos me fue dada, y aún estaba hablando en la oración, el 21, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con pretesa, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, cosas importantísimas que un intercesor sabe, que un intercesor recibe. Cuando tú estás intercediendo, recibes instrucción, sabes los tiempos y las temporadas exactos, recibes revelación de qué manera dirigir tu oración, recibes edificación, porque dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Recibes palabra profética, palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Al tener esa instrucción, vas a tener una visión y vas a saber lo que va a pasar en un futuro. Y no te estoy hablando de adivinos, no te estoy hablando de agoreros, no te estoy hablando de magia, no te estoy hablando de una comunicación hombro a hombro, cara a cara con el Espíritu Santo, el que se mueve en la omnisciencia, en la presencia, el que se mueve a través de las edades, el que se mueve a través del tiempo, y por su propia voluntad Él te revela esos secretos. Número 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría, entendimiento. Aquí está lo que te digo. Sabiduría y entendimiento recibes para solucionar problemas imposibles. Porque el Espíritu de Dios recibe la instrucción, recibe la edificación, tiene todas las respuestas a tus preguntas, a tus necesidades, tiene todas las soluciones. Y dice así, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Ahí hay una intimidad. Tú cuando entras en el aposento y entras en la intercesión, es una comunicación simbiótica, es una comunicación, hay retroalimentación. Tú le preguntas, Él te contesta, tú le preguntas, Él te responde. Así como te estoy hablando yo a ti, con voz audible. Dice, entiende esto, pues la orden y entiende la visión, porque ya le había dado la visión. Muchas veces el Espíritu Santo nos revela visiones, pero no tenemos una orden específica. Bueno, Señor, me diste esta visión. Específicamente, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga para resolver esta situación? ¿O qué manera, de qué punto puedo interceder para solucionar o para alcanzar o para liberar o para sanar? Son la multiforme sabiduría. Me apasiona porque es la misma multiforme sabiduría del Espíritu de Dios sobre tu espíritu para resolver cualquier cosa que nunca has estado enfrente de. Wow. Dice así el libro, el 23, y al principio de tus ruegos me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Aleluya. Porque tú eres muy amado, entiendo esto, pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Esto ya está escrito, desde antes ya está escrito. Ya hay así como hay un principio, ya hay un fin. Tú dices, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a terminar la maldad? ¿Por qué prosperan los malos? Porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a terminar el mal? Bueno, aquí dice que hay un tiempo y otra mitad del tiempo, pero vamos para allá. Y 70 semanas está determinada sobre tu pueblo y sobre su santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Expiar quiere decir extirpar, sacar de raíz, que no quede ni una secuela de iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión. ¡Wow!
Esa es la profunda relación que tú tienes con el Espíritu de Dios cuando entras en intercesión, que no solamente te da a ti la visión, no solamente te revela el tiempo y la temporada exacto, sino que aparte sella. Cuando Él te dice sello, wow. Cuando el Espíritu Santo le pone un sello a algo, es el sello mismo de Dios. El sello de Dios ahí, lo sella con fuego, lo sella con sangre, lo sella con lenguas, lo sella con su mismo espíritu, porque dice que no había otro mayor que Él, sino que tuvo que jurar por sí mismo que estas cosas acontecerían. Así que lo que el Espíritu de Dios te ha hablado sucederá, acontecerá, se manifestará. Dice el libro de Habacuc. Y en breve, escribe la tabla en la visión. La visión escríbela en la tabla. Y se apresura para su cumplimiento. Él se apresura velozmente para cumplir cada palabra que te ha dado en oración, en intercesión, en visión y en revelación. Dice, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es impresionante, porque Él ya tiene un plan. Tal vez tú y yo estamos con la cara de what, pero Él tiene un plan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Continúo con el 25. Sabe pues bien y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí para Él dice que un día significa 1000 años y 1000 años representan un día. ¿Qué te quiero decir? Que Él puede en un abrir y cerrar de ojos, en una noche hacer nacer una nación. En una noche, en un día, edificar, construir. Él puede hacer lo que Él quiera. Da poder a los reyes, sabiduría a los sabios, ciencia a los entendidos. Quita, muda los tiempos, los acelera. Él tiene un plan perfecto. A nosotros se nos escapa porque nuestra visión no es la visión de la omnisciencia, de la clarividencia, de la omnipotencia. No, es una visión aquí, cerca. Pero Él tiene ese plan, lo tiene. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad de su santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto es cumplimiento profético. Todas las señales, todas las guerras, todas las profecías, una a una tienen que cumplirse, porque son parte de la visión que se le fue dada al profeta Daniel, porque son parte de la visión que se le fue dada al profeta Ezequiel, porque son parte de la visión que está sellada con sangre y con fuego, que se le fue dada a los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Asimismo se apresura, se acelera cada palabra profética, cada cumplimiento de Dios en nuestras vidas hasta su venida. Número 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí viene un punto donde dice que en otro libro, en el libro de Mateo, que la abominación, ¿cuándo sucederá estas cosas? Porque la Biblia dice, nadie sabe la hora ni el día que el Hijo de Hombre ha de venir. Pero si hay señales, si hay tiempos, si hay temporadas. Y una de estas señales para nosotros, cuando es la mitad que hará cesar el sacrificio de la ofrenda, es justamente cuando la abominación desoladora se siente en el templo santo, en el santo santo, Kodesh Kodashim, que es el santo santísimo, lo más santo. ¿Qué quiere decir? Que haya perversión, que ahora es lo que estamos viendo. Tú puedes ver en la televisión, en las noticias, en cualquier lugar, ya estás viendo la abominación desoladora sentada en las iglesias, el mismo espíritu del anticristo. Aquí no es para escandalizarse. Si yo no te lo digo, ¿quién te lo va a decir? Aquí te estoy hablando lo que dice la palabra. Homosexuales, lesbianas, van a estar sentados en lugares de poder y autoridad, que es el mismo espíritu del anticristo. ¿Para qué? Para acelerar el cumplimiento, pero dice que los entendidos sabremos los tiempos y las temporadas y nos moveremos a la instrucción, edificados bajo un pacto, obedeciendo con la visión correcta, con el tiempo correcto. Y termino, después de la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador.
hasta que venga la consumación y lo que está determinado, que es todo el juicio, se derrame sobre el desolador. Amén. Es tremendo lo que el Señor está haciendo y sigue haciendo. Pero en todo esto, el cuerpo de Cristo, la novia, que es el cuerpo de Cristo, tiene que salir vencedora, más que vencedora. Porque él no va a recibir una novia todo con un atuendo arrugado, manchado. La Biblia dice lo mismo. Entonces tenemos que llegar a ese punto en el cual que hemos vencido lo que Dios ha puesto enfrente de nosotros. Aquí en el 27 el Señor te da la oportunidad, dice, y por otra semana vendrá y confirmará el pacto sobre muchos. El Señor te está llamando que te reafirmes, confirmes y establezcas su pacto, el pacto. Él es un Dios de pacto, Él es un Dios de promesas, Él es un Dios de maravillas, pero Él no se mueve si no es bajo un pacto, porque es el mismo espíritu de la obediencia. Hay una cosa que me viene en el camino, no sé si tenemos unos minutos más o unos segundos. Tú no tienes que lidiar con la enfermedad. ¿Sabes cómo empiezas? Tienes que ser más que vencedor. Vencer es que lo que ya ha vencido Jesús en la cruz, la enfermedad, la maldición, la pobreza, eso ya lo venció. Ese es el primer nivel de vencimiento, de vencer. Y Él nos pide que seamos más que vencedores. En esa victoria que tuvo, nos cimbramos, nos paramos encima de sus hombros. Aleluya. Y somos más que vencedores. O sea, que ya venció al mundo. Tú tienes que vencer al mundo. Bueno, ¿cómo es que tú no tienes que vencer al mundo? Lo único que te tienes que despojar de lo que no te corresponde. La enfermedad no es tu porción, no te corresponde. ¿Cómo lo vas a hacer? La fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Tienes que tener esa revelación y sacudítela. O sea, Pablo una vez estaba en un desierto, después de un naufragio, quedaron en la orilla y de repente estaban poniendo el fuego y saltó una serpiente y le mordió el brazo. Ya la gente estaba esperando para que se hinchara y muriera. Y se lo sacudió. Te lo tienes que sacudir, te tienes que sacudir la enfermedad, te tienes que sacudir todo. Y bueno, el tiempo se ha terminado, solamente quiero cerrar con esta promesa, que el Cordero de Dios ha vencido sobre tu vida, ha vencido sobre tu simiente, ha vencido sobre tus circunstancias, y quiero activar esta palabra, promesa tuya, el libro de Apocalipsis 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en un trono escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Ninguno del que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra podría mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se había hallado digno uno de abrirlo y mirarlo. Así que te digo ahora, cual sea tu circunstancia, no llores, porque el Cordero, el león de la tribu de Judá, Él ha vencido sobre tu vida. El Señor te bendiga, te guarde, el Señor te dé gracia, te dé paz, haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda que Jesús es el Rey.